La llegada de Giustiniani levantó la moral en toda la ciudad de Constantinopla, ya que era un soldado y comandante de alta reputación. En términos de guerra, se presentaron a la defensa con barriles de fuego griego, armas de fuego y todos los hombres y jóvenes capaces de empuñar una espada o un arco. La ciudad contaba con una división natural llamada Cuerno de Oro, la cual la ha mantenido protegida durante siglos y soportado un sinnúmero de ataques. A esto hay que sumarle la enorme cadena colocada en el Cuerno de Oro, la cual impedía el paso de los navíos enemigos hacia la ciudad. Para esa época, Constantino XI había hecho un censo en la ciudad para ver las fuerzas disponibles para la defensa de Constantinopla. El resultado fue decepcionante. La población apenas llegaba a los 50,000 habitantes, reconmemorándole en el primer capítulo donde mencionamos que en el siglo V, a mediados del siglo V, la población de Constantinopla había llegado al 500,000 de habitantes y apenas habían entre 5 y 7,000 soldados para la defensa en el censo de Constantino. También dice la historia que un ingeniero cristiano experto en artillería se acercó a brindar su servicio a favor de Constantinopla, pero Constantino al recibirle no aceptó su oferta de servicio, ya que la ciudad y su estado no tenían de dónde sacar el coste de una inversión de esa magnitud. Los otomanos a su vez iniciaron el cerco construyendo rápidamente una muralla de 10 kilómetros al norte de Constantinopla, Anadolushari. Mehmed II sabía que los asedios anteriores habían fracasado porque la ciudad recibía suministro a través del mar. Entonces trató de bloquear las dos entradas, la del Mar Negro con una fortaleza armada con 3 cañones llamado Bombardash en el punto más estrecho de la orilla del Bósforo y con al menos 125 navíos ocupando los Dardanelos. El segundo puesto fue el Mar de Mármara, incluyendo el oeste del Bósforo. Mehmed también reunió un ejército estimado en 100,000 soldados, 80,000 de los cuales eran combatientes turcos profesionales. Los demás reclutas eran capturados en campañas anteriores, mercenarios, aventureros, voluntarios de Anatolia, los Bashin Basut y renegados cristianos, los cuales serían empleados en los asaltos directos. 12,000 de estos soldados eran genízaros, infanterías y 15,000 cipayos que pertenecían a la caballería, lo que era la élite del ejército otomano. Uno de los aspectos más importantes que le dio la ventaja a los otomanos sobre los bizantinos sucedió en el año 1452, cuando el ingeniero y artillero húngaro, cristiano sobre todo, llamado Orbón, ofreció su servicio esta vez al sultán, recordando que el mismo Orbón hubiese ido a ofrecer su servicio a la ciudad de Constantinopla, pero su emperador Constantino XI se vio en la obligación de rechazar su servicio y sus ofertas, ya que no tenía suficientes recursos para cubrir la misma. Esta vez Orbón va hacia donde el sultán Mehmed y le ofrece su servicio, obteniendo así el pago total de sus créditos. Mehmed lo hizo responsable de instalar sus nuevos cañones en sus nuevas fortalezas y también le hizo responsable de crear el inmenso cañón de 9 metros de longitud llamado Gran Bombardad. El mismo fue llevado a la cercanía de Constantinopla, empujado por cientos de bueyes y reforzado con un contingente de cientos de hombres a la velocidad de 2 kilómetros por día. El sitio o ataque comenzó oficialmente el 7 de abril del 1453, cuando el Gran Cañón disparó el primer tiro en dirección al valle del río Lico, junto a la puerta de San Romano. Al comienzo del cerco, los bizantinos consiguieron 2 victorias alentadoras. El 12 de abril, el almirante otomano Süleyman Baltoglu fue rechazado por la armada bizantina al intentar forzar el pasaje por el Cuerno de Oro. 6 días después, el sultán intentó un ataque a la muralla dañada en el valle del Lico, pero fue derrotado por un contingente menor, aunque mejor armado, de bizantinos al mando de Giustiniani. El 20 de abril, los bizantinos avistaron los navíos enviados por el Papa, además de otro navío griego con grano de silicia.
que atravesaron el bosque de los Dardanelos cuando el sultán desplazó sus navíos hacia el mar de Mármara. El 22 de abril el sultán asestó un golpe estratégico a las defensas bizantinas con la ayuda de la maniobra ideada por su general Saganos Pasha. Imposibilitados para atravesar la cadena que cerraba el Cuerno de Oro, el sultán ordenó la construcción de un camino de rodadura al norte de Pera, por donde sus navíos podrían ser empujados por tierra, evitando la barrera. Con los navíos posicionados en un nuevo frente, los bizantinos no tendrían recurso para reparar después sus murallas. Sin elección, los bizantinos se vieron forzados a contraatacar el 25 de abril. Intentaron un ataque sorpresa a los turcos en el Cuerno de Oro, pero fueron descubiertos por espías y ejecutados. Los bizantinos entonces decapitaron a 260 turcos cautivos y arrojaron sus cuerpos sobre las murallas del puerto. Bombardeados diariamente en dos frentes, los bizantinos raramente eran atacados por los soldados turcos. El 7 de mayo, el sultán intentó un nuevo ataque al valle del Lico, pero fue nuevamente repelido. Al final del día, los otomanos comenzaron a mover una gran torre de asedio, pero durante la noche, un comando bizantino se escabulló sin ser descubierto por los escuchas turcos y prendieron fuego a la torre de madera. Los turcos también intentaron abrir minas por debajo de las murallas, pero los griegos consiguieron contraminar 3 galerías turcas con diversos éxitos. Con los impactos de los cañones, la muralla sufrían grandes brechas por donde penetraban los genízaros, que para salvar los fosos se dedicaban a recoger ramas, túneles, además de los bloques de piedras de la muralla destruida, para rellenar los fosos y poder penetrar para la lucha cuerpo a cuerpo con los bizantinos. La mano de obra bizantina estaba sobrecargada, los soldados cansados y los recursos escaseaban. El mismo Constantino XI coordinaba las defensas, inspeccionaba las murallas y animaba las tropas por toda la ciudad. La resistencia de Constantinopla comenzó a decaer, al igual que su espíritu de batalla, cuando cundió el desánimo causado por una serie de malos presagios. En la noche del 24 de mayo hubo un eclipse lunar, recordando a los bizantinos una antigua profecía de la que la ciudad solo resistiría mientras la luna brillase en el cielo. Al día siguiente, durante un eclipse lunar, uno de los íconos de la Virgen María cayó al suelo. Luego, de repente, una tempestad de lluvia y granizo inundó las calles. Los navíos prometidos por los venecianos todavía no habían llegado y la resistencia de la ciudad estaba al límite. Al mismo tiempo, los turcos otomanos afrontaban sus propios problemas. El costo para sostener un ejército de 100.000 hombres era muy grande y los oficiales comentaban la ineficiencia de las estrategias del sultán hasta entonces. Mehmed II se vio obligado a lanzar un ultimátum a Constantinopla. Los turcos perdonarían la vida de los cristianos si el emperador entregaba la ciudad. Como alternativa, prometió levantar el cerco si Constantinopla pagaba un pesado tributo que ascendía a 100.000 besantes de oro al año. Como las arcas estaban vacías desde el saqueo de la Cuarta Cruzada, Constantino se vio obligado a rechazar la oferta y Mehmed, por su lado, a lanzar un ataque rápido y decisivo. Mehmed ordenó que las tropas descansasen el 28 de mayo para prepararse para el asalto final al día siguiente, ya que sus astrólogos le habían profetizado que el 29 sería un día nefasto para los infieles en Constantinopla. Por primera vez en casi 2 meses no se oyó el ruido de los cañones ni las tropas en movimiento. Para romper el silencio y levantar la moral en el momento decisivo, todas las iglesias de Constantinopla tocaron las campanas durante todo el día. El emperador y el pueblo rezaron juntos en Santa Sofía por última vez antes de ocupar sus puestos para resistir el asalto final.
La madrugada del 29 de mayo del año 1453, el sultán otomano Mehmed lanzó un ataque total a las murallas, compuesto principalmente por mercenarios y prisioneros. Giovanni Giustiniani Longo, provisto de mejores armas y armaduras y protegidos por las murallas, pero con las tropas cansadas, tendría ahora que afrontar al ejército regular de 80.000 turcos. El ejército turco atacó durante más de 2 horas sin vencer la resistencia bizantina. Entonces hicieron espacio para el gran cañón que abrió una brecha en la muralla por la cual los turcos concentraron su ataque. Constantino en persona coordinó una cadena humana que mantuvo a los turcos ocupados mientras la muralla era reparada. El sultán entonces hizo uso de los jenízaros que trepaban las murallas con escalera. Sin embargo, tras unas horas de combate, los jenízaros todavía no habían conseguido entrar en la ciudad. Con los ataques concentrados en el Valle del Lico, los bizantinos cometieron la imprudencia de dejar la puerta de la muralla noroeste semiabierta, la Quercaporta. Un destacamento de jenízaro otomano penetró por allí e invadió el espacio entre las murallas externas e internas, y muchos de ellos fallecieron al caer en los fosos. Se dice que el primero en llegar fue un gran soldado llamado Hassan, que murió por una lluvia de flechas bizantinas. En ese momento, Giustiniani fue herido y evacuado apresuradamente hacia un navío. Constantino, avisado inmediatamente del hecho, fue hacia él y lo quiso convencer de no alejarse del lugar. Le habló de la importancia de mantenerse como fuera en el campo de batalla, pero el genovés había intuido la gravedad del asunto y lamentablemente se mantuvo firme en su deseo de retirarse para ser atendido. Cuando el resto de los soldados genoveses vieron que se llevaban a su capitán, pasó lo que era de esperarse. Desmoralizaron y desertaron de sus puestos en la muralla, siguiendo el camino de su capitán. Justo en el preciso momento en que arreciaban las fuerzas de los jenízaros en el lugar. Sin su liderazgo, los soldados romanos lucharon desordenadamente contra los disciplinados turcos. Se dice que Constantino, al ver que la ciudad estaba perdida, se retiró sus insignias y se despidió de sus familiares. Y cargó junto a los últimos defensores contra los otomanos, matando a 600 otomanos y desapareciendo para siempre. Mehmed II entró en la ciudad por la tarde junto a sus generales Zaganos Pasha y Mahmud Pasha y ordenó que la Catedral Santa Sofía fuese convertida en mezquita. Los bizantinos fueron autorizados para residir en la ciudad bajo la autoridad de un nuevo patriarca, el teólogo Jorge Escolarios, que optó el nombre de Genadio II, fue designado por el propio sultán para que no hubiera revueltas. Constantinopla pasó a ser la capital del Imperio Otomano y Mehmed II se declaró emperador romano. Aquí Roma deja de existir para siempre y se marca el fin de la Edad Media con la conquista de esta grandiosa ciudad. La caída de Constantinopla causó una gran conmoción en Occidente y se pensaba que era el principio del fin del cristianismo. Tuvo una gran implicación simbólica, pues fue vista como la superioridad de una religión frente a otra. Constantinopla y por ende el Bósforo, bajo el dominio musulmán, el comercio entre Europa y Asia declinó súbitamente.
Ni por tierra ni por mar los mercaderes cristianos conseguirían pasaje para la ruta que llevaban a la India y a China, de donde provenían las especies usadas para conservar los alimentos, además de artículos de lujo, y hacia donde se destinaban sus mercancías más valiosas. De esta manera, las naciones europeas iniciaron proyectos para el establecimiento de rutas comerciales alternativas. Portugueses y castellanos aprovecharon su posición geográfica junto al Océano Atlántico para tratar de llegar a la India por mar. Los portugueses trataron de llegar a Asia circunnavegando África, intento que culminó con el viaje de Vasco de Gama entre el año 1497 y el 1498. En cuanto a Castilla, los reyes católicos financiaron la expedición del navegante Cristóbal Colón, quien veía una posibilidad de llegar a Asia por el oeste a través del Océano Atlántico, intento que culminó en el año 1492 con el descubrimiento de América, dando inicio al proceso de expansión y colonización del Nuevo Mundo. Pero esto es otra historia y te la contaré en el próximo capítulo. Recuerda regalarme un rico like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.